Pablo Neruda es uno de los autores más reconocidos a nivel global y este sábado se cumplen 50 años desde su muerte. Por eso conectamos con Juan Pablo Marcoleta. Él es doctor en Filología Española y docente de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. Bienvenido a France 24, Juan Pablo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Es posible hacer un balance del legado de Pablo Neruda? Sí, por supuesto que es factible realizarlo. ¿Me escuchan bien ustedes? Claro que sí, sí lo escuchamos. Continúe. Bien, existe material, primero el material publicado, el material en vida, su libro, y también está el material póstumo, el escrito después de su muerte, naturalmente. El legado está, por lo tanto, sin embargo, me gustaría comentar que esa valoración del legado no solamente se hace a través de la obra del autor, sino que a través de los lectores. Entonces, un poco como emular el ejemplo de El Quijote, que en algún tiempo estuvo un poco perdido, ¿cierto? Ya ha tenido un resurgimiento hace un par de siglos atrás, hasta el día de hoy. Lo más probable es que con Neruda ocurra, no sé si lo mismo, pero se va a mantener el tiempo por la calidad de su material. Juan Pablo, ¿en qué se centra la fascinación que produce su obra para que aún hoy en día se siga conquistando prácticamente a generaciones enteras? Mira, esa pregunta yo la separaría en tres aspectos, y estos aspectos yo lo relaciono con el tipo de características de su obra. Primero hay una literatura o una poética de amor, hay otra que yo le llamo la poética de las cosas, y hay otra que yo le llamo la poética de lo político. Tenemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, que pensemos que el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada es un texto de 1924, está muy próximo a cumplir 100 años, el centenario. Entonces, hay otro texto que se llama 100 sonetos de amor también, y claro, tiene una faceta amorosa que a algunos puede cautivarles mucho. Hay otra faceta que pongo como ejemplo el texto Odas Elementales, donde él habla de las cosas o a través de las cosas o por las cosas. Entonces produce también justamente un interés allí, tanto como el libro de las preguntas que tiene. Y hay una tercera faceta que es su ámbito político y que es innegable, que es mundialmente reconocido y que hace que también sea justamente otra faceta de su interés y que permanezca a través del tiempo. La gracia de estos tres elementos que estoy comentando es que afortunadamente se pueden entremezclar, por lo tanto pueden ir un gusto individual por cada uno de ellos o podemos combinarlo, por ejemplo, la faceta política con la amorosa y qué sé yo. Pese a esta grandeza, ya vamos a tocar esos aspectos que usted mencionaba, pero pese a esta grandeza del poeta chileno, hay polémicas que rodean su vida y que generan rechazo. Por ejemplo, lo que se considera relato de una violación a una mujer que trabajaba en su residencia cuando tenía 25 años. El autor lo relata en su obra Confieso que he vivido. ¿Qué se puede analizar al respecto? Yo creo que puede analizarse mucho. Efectivamente en la obra Confieso que he vivido aparece aquel relato. Es absolutamente condenable. Quiero plantear que es condenable no porque no haya sido condenable antes, sino que más aún el día de hoy, donde tenemos una visión y una valoración de lo femenino afortunadamente mejor que antes, mucho más visibilizada. Entonces, un aspecto polémico, por supuesto que lo es. Quiero hacer mención que existen muchos libros donde nosotros titulamos, por ejemplo, Vida y obra de, y podemos poner el nombre del personaje. Con esto quiero decir que esos libros están muy bien titulados porque vida y obra son dos aspectos distintos. Por lo tanto, me quiero remitir aquí a las palabras de Isabel Allende en una entrevista donde ella dice que no contenemos su obra por su vida. O sea, si bien es cierto, es un fenómeno absolutamente condenable que no tiene parámetro, hay que concebir que la obra, que por una parte podemos analizarla y verla solo desde el punto de vista literario o ficcional, no es necesariamente su vida.
Entonces son dos roles completamente aparte que forma parte de las contradicciones del ser humano, donde justamente nuestro maravilloso trabajo u obra a veces no necesariamente puede condecirse con nuestra vida. Estoy pensando hasta en el Marqués de Sade, ¿cierto? Que nos parece una actitud ética y moralmente cuestionable. Sin embargo, hasta el día de hoy se lee como un fenómeno narrativo y literario que podría rescatar elementos teóricos valiosos. Juan Pablo, otro tema que genera gran controversia es la relación del ganador del Nobel con su hija Malva Marina, que según su madre luego fue abandonada por Neruda. Esta pregunta conecta con la pregunta anterior, sin duda. Es absolutamente reprochable, no puedo decir otra cosa porque Malva, si bien es cierto, fallece a los aproximadamente 8 o 9 años, Neruda pasó los últimos 6 años sin verla. Entonces, estos aspectos personales, estas contradicciones, no me permiten decir que es algo que uno pueda valorar socialmente o moralmente o personalmente, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros analizamos su obra, vamos a encontrar una riqueza literaria que no se condice con este aspecto personal que estoy mencionando. Si tuviera que resumirlo de alguna forma, podría decirte que en Pablo Neruda parece que hay mucho más vocación social que efectividad o valoración personal, por decirlo de alguna manera. Usted mencionaba No sé anteriormente si me varios, explico. claro, usted mencionaba anteriormente varios aspectos de la vida de Pablo Neruda, entre ellos el político. Él fue senador y ejerció varios cargos diplomáticos. ¿Cuál es su herencia más destacable dentro de Chile y en ese sentido político? Desde el punto de vista político, porque el literario también es otro completamente aparte, desde el punto de vista político efectivamente él fue embajador, fue senador, consideremos que antes de ser embajador en París, en Francia, fue precandidato presidencial, dejando el lugar justamente a Salvador Allende. Entonces, en ese camino político, siendo cónsul y embajador en México, en Sri Lanka, estuvo en Madrid, en Barcelona, hasta en Birmania, hace que el compromiso político y el compromiso social sea muy relevante. No podría pasar, dejarse de lado esta visión tan universal o tan mundial, porque justamente al desarrollar cargos políticos en diferentes países, le permite proyectar una imagen política que hasta el día de hoy se fomenta o se valora o se observa. Entonces, en el sentido político, yo diría que el compromiso y la visión de la justicia social son aspectos bastante valorables. Mira, Juan Pablo Marcoleta, doctor en Filología Española y docente de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, gracias por acompañarnos con este análisis aquí en Directo América. Muchas gracias a ustedes.